Vamos a comenzar. Bueno, muy bien, pues vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias en esta tarde de vida, por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, porque has sido bueno, porque de muchas maneras nos has mostrado tu bondad. Lo sigues haciendo, lo seguirás haciendo en el futuro. Te ruego, Señor, tu bendición para esta clase, que sea, por un lado, espiritualmente provechosa al retarnos a poder presentar tu palabra de una manera más eficaz. Señor, que tú hables a través de nosotros cuando presentamos tu palabra, pero que, Señor, estemos conscientes de que somos llamados a exponer tu palabra, a ser heraldos tuyos, a ser embajadores de parte tuya, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes a no expresar nuestras opiniones, sino tu opinión acerca de los temas que tú nos das. Bendice a cada uno de los que estarán más adelante, a Miguel que está aquí, y que todo lo que hagamos sea para la mayor gloria tuya. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, dejamos lo que era lo que era ¿cómo se llama? La exégesis. Creo que en el caso tuyo, Miguel, creo que ya más o menos entiendes lo que es la importancia de la exégesis. Y hoy vamos a empezar a ver lo que es la reflexión teológica. La reflexión teológica es lo que vamos a estar viendo. Como vimos al final del pasado capítulo, pasada clase, la predicación expositiva que se detiene en la exégesis tiende a dos posiciones. Cuando la predicación expositiva nada más la dejamos en un estudio del tema, del texto, de los significados de las palabras, podemos caer en dos puntos. Uno es hacer nuestras predicaciones algo meramente intelectual, que la gente salga sabiendo más del pasaje, que salga sabiendo de qué palabra griega o hebrea vienen, de qué palabra, de qué frase en su contexto dice. Y en esto sí invito a todos, incluyéndome a mí, a que podemos estudiar y ver que tal frase viene del griego, tal palabra, y está bien, eso es muy enriquecedor para nuestro estudio, para prepararnos. Pero si no hemos estudiado griego, es mejor no mencionarlo en público. Decir, esta viene de la palabra griega tal cosa. Porque generalmente en nuestra congregación no va a haber alguien que diga, yo sé griego, entonces, pero puede pasar que alguien llegue en ese momento o que nos pregunten más acerca del griego. Entonces, pues sí, es bueno saber que vemos unos comentarios. De hecho, me pasó Miguel unos comentarios bíblicos que yo luego los subo para que los puedan ver los de clase y que los tengan ahí presentes. Y es muy bueno, es muy útil, pero es mejor no mencionarlos así porque si no sabemos bien griego, nos podemos meter en problemas. Pero bueno, una predicación meramente intelectual. El otro sentido en el cual podemos caer si nos detenemos en la exégesis y ahí llegamos en nuestro estudio es el punto de vista moralista. Que nuestros pasajes, todos nuestros pasajes se conviertan en una serie de predicaciones que nos digan qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, dónde lo debemos hacer, pero que se detiene ahí. Creo que esa es una de las cosas que más, en cierta manera, que en las predicaciones hacen mucho daño y que en las iglesias hacen mucho daño. Agarramos nuestros textos y ponemos el estándar al cual debemos llegar por nuestras fuerzas, cómo debemos ser, cómo debe ser nuestra fe, cómo debe ser nuestro hablar, cómo debe ser nuestro vestir, cómo debe de ser cada cosa. Y genera en la gente dos reacciones. Por un lado estarán los que sí cumplen o se esfuerzan en cumplir y se sienten orgullosos de haber cumplido el estándar
que les presentamos. Y por el otro lado está la gente que pues se da cuenta que el estándar es muy alto y que nunca van a poder cumplir. Y pues creamos dos grupos de personas, la gente orgullosa y la gente que pues ya ni se involucra y ni se acerca a la iglesia porque siente que no alcanza la espiritualidad de todos, de los altos espirituales en la iglesia. Y por el otro lado, dentro de esta predicación moralista, pues simple y sencillamente les dejamos la idea de que pueden cumplir por sus propias fuerzas, que pueden y deben cumplir por sus propias fuerzas. A veces medio metemos a Cristo por ahí para que no se oiga tan brusco, pero al final de cuentas, cuando uno reflexiona en lo que se predicó, uno termina viendo que es simplemente una lista de actos que hay que hacer y que quienes lo hagan son espirituales y quienes no lo hagan no son espirituales. Y que pueden presentarse en cualquier grupo, o sea, predicaciones que podemos leer frente a en una sinagoga y que la gente en la sinagoga no va a tener problema en escucharnos, o en una iglesia católica. Entonces, a eso se tiende. Entonces, si nos quedamos en la exégesis, si no la hacemos, terminamos también echando a perder nuestro pasaje. Pero si la hacemos y nos quedamos ahí, nos vamos a meter en uno de esos dos problemas. Entonces, la siguiente fase de la preparación de un sermón es la reflexión teológica. Miguel, ¿tienes una idea? Creo que tienes una idea de qué es la reflexión teológica. La idea de la reflexión teológica es hallar las verdades acerca de Dios, las cuales nunca cambian. Más o menos es eso. Básicamente la reflexión teológica, en términos simples, es tomar un tiempo para meditar en el texto y relacionarlo con el plan de redención de Dios, que es prácticamente un tema único en las Escrituras. Relacionarlo con cómo se relaciona mi pasaje con el Evangelio. Dependiendo el pasaje que esté agarrando, si estoy en el Antiguo Testamento, cómo se relaciona con la venida de Cristo futura para ese pasaje. Si estoy en los Evangelios, cómo se relaciona, si estoy en las cartas o si estoy en Apocalipsis. Pero básicamente es agarrar mi pasaje, estudiarlo y después meditar y tratar legítimamente de unirlo al Evangelio y ver cómo se relaciona con el Evangelio. Entonces, tenemos esta reflexión teológica. Hemos visto que si partimos del texto al nosotros ahora, hacemos una contextualización, pero muchas veces se pierde la esencia del texto y terminamos siempre diciendo algo que Dios no dijo. Si pasamos del texto al entonces, a lo que se dijo a su audiencia original, pues eso es la exégesis. Pensar en qué quiso decirles Dios a las personas que oyeron por primera vez el pasaje. Eso es la exégesis. Y luego de la exégesis pasamos a nuestra reflexión teológica. ¿Cómo se aplica el Evangelio a mi texto? Vamos allí a Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Lo vamos a leer alternadamente. Lucas 24, 25 al 27. Bueno, lo leemos juntos. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Leyendo la Biblia con los instintos de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, donde están los discípulos camino a Emaús, Cristo les explica que todas las escrituras se referían a él. Él dice que les declaraba en todas las escrituras, es decir, desde Génesis hasta Malaquías, que eran las escrituras que estaban ya en ese momento. Desde Génesis hasta Malaquías les menciona lo que las escrituras hablaban de él.
Así que no hay parte de las escrituras que no es del Antiguo Testamento que no esté relacionado con Cristo. Entonces, cuando agarramos, por ejemplo, la historia de David y Goliat, de una u otra manera apunta a Cristo y tenemos que ver de manera legítima cómo apunta a Cristo. Porque de otra forma, cuando predicamos la historia de David y Goliat, generalmente tendemos a enfatizar cómo nosotros débiles luchamos contra cosas fuertes, etcétera, y enfatizamos nuestra debilidad y cómo con nuestra fe podemos hacer algo, cuando en realidad el pasaje no tiene nada que ver con eso y está apuntando de una u otra forma al Mesías. Entonces está este pasaje, luego versículos 44 y 45. Miguel. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Muy bien, está, si ustedes se fijan, si se fijan, está diciéndonos que todo el Antiguo Testamento tiene que ver con el Mesías. De hecho, menciona las partes del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos. Entonces, leyendo la Biblia con los instintos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ir pensando que cada parte del evangelio, del Antiguo Testamento, obviamente el Nuevo es más claro, el Nuevo ya sabemos está relacionado con Cristo, pero cuando vamos al Antiguo Testamento, tenemos que leerlo pensando en que de una u otra forma se relacionan con el Mesías. Dice versículos 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, así está escrito, y así era necesario, que el Cristo muriera, que el Cristo resucitase y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón. O sea, viene el combo completo, no nada más estaba escrito que el Mesías vendría, que el Mesías moriría, sería resucitado, sino también que se nos iba a enviar a predicar el Evangelio. Entonces, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento tienen que ver con Cristo y con cosas particulares acerca de Cristo. Más adelante vamos a ver cómo encontrar esas partes, pero definitivamente, especialmente cuando se nos ocurre predicar el Antiguo Testamento, si no apunta a Cristo, vamos a terminar predicando leyes, vamos a terminar predicando ejemplos de cómo hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Pero también si el Nuevo Testamento no lo ubicamos en su posición dentro del Evangelio y la historia del Evangelio, vamos a terminar haciendo lo mismo. Agarramos Efesios, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, y empezamos a hablarles acerca de la obediencia a los padres, y nadie objeta nada en contra de la obediencia a los padres, pero si no lo ubicamos y enlazamos a que sin Cristo no pueden nadie obedecer bien a sus padres, pues les dejamos simplemente con una norma más. Si no obedeces a tus padres, no eres espiritual. Si obedeces a tus padres, eres espiritual. Cuando en realidad es, si no obedeces en el Señor a vuestros padres, el Señor es el que te da el poder para obedecer. Entonces, el Evangelio, al menos para Jesús, se encuentra en todas partes de la Biblia y es lo que la mantiene unida. Hemos estado viendo, ¿cómo se llama? Panorama del Antiguo Testamento. Y tiene una línea de redención que corre desde Génesis 3 y va cruzando los diferentes libros de la palabra de Dios. Entonces, siempre hay que tenerlo en mente. Leyendo con los instintos de Pablo. Es importante señalar que esta práctica de demostrar que Cristo está presente en todas las escrituras no terminó con Jesús. Vamos a ir a predicaciones de Pablo mismo en Hechos capítulo 17.
Hechos 17, versículos 2 y 3. Bien. Dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Bien, hermano. Bien, entonces tenemos en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3, que Pablo entraba a las sinagogas y predicaba y declaraba y exponía por medio de las escrituras, es decir, desde Génesis hasta Malaquías, que era lo que él tenía en ese momento, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Entonces, Pablo también era un modelo al respecto. Estábamos viendo, hermano Salomón, que cuando pasamos de la exégesis a lo que es la reflexión teológica. Y la reflexión teológica es meditar en cómo nuestro texto se relaciona con el Evangelio. De eso se trata. Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo muestra que las Escrituras hablaban de Él. Y Pablo muestra en sus predicaciones que las Escrituras hablaban de Cristo. En que las Escrituras hablaban del Mesías y de su padecimiento y su resurrección, que es lo que contiene el Evangelio. Entonces, estábamos viendo que esto es importante porque cuando no ubicamos nuestro pasaje en relación con el Evangelio, vamos a tender a hacer dos cosas. Una predicación muy intelectual, donde les damos muchos datos de lo que estamos estudiando, o una predicación muy moral, donde nada más les decimos qué es lo que tienen que hacer y les invitamos a esforzarse por sus propias fuerzas a hacerlo. Y si no lo hacen, no son espirituales, y si lo hacen, son espirituales, y hacemos un gran daño cuando no ubicamos que necesitan vivir el Evangelio para poder vivir la vida cristiana, y nuestros pasajes tienen que contener definitivamente el Evangelio. Entonces, Hechos capítulo 17, versículo 17. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces, Pablo discutía, Pablo hablaba, la idea aquí de discusión es una idea de presentación, una idea de mostrarles con argumentos lo que él decía. Pablo mostraba argumentos que demostraban que Cristo era el Mesías. Y esos argumentos, obviamente, en una sinagoga no van a servir argumentos filosóficos, van a necesitar argumentos teológicos importantes. Palabra de Dios. Capítulo 18, versículo 4. Hermano. Sí. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días del reposo y persuadía a judíos y a griegos. Bien, discutía en la sinagoga, persuadía, mostraba sus argumentos. La práctica de Pablo era consistente y rigurosa, y como tal nos enseña que se requiere de una lectura minuciosa de las Escrituras. Pablo procuraba de manera reflexiva y rigurosa presentar a Cristo a través de las Escrituras. No se paraba simplemente en la sinagoga a decir que Cristo es el Señor. Él se paraba en la sinagoga a demostrarles con las Escrituras que Cristo es el Mesías. Entonces, sin importar la audiencia, Pablo presentaba a Cristo. Así fueran griegos, así fueran judíos, Pablo presentaba constantemente a Cristo. Cristo era el centro de su predicación. Entonces, él encontró maneras de predicar este evangelio en lugares donde inclusive no se podía asumir conocimiento bíblico. ¿Se acuerdan de las predicaciones ahí en Atenas? Estaban ante filósofos. Y de una u otra forma empezó a predicar acerca del Dios no conocido y los llevó hacia presentarles al Mesías. Entonces, es
La reflexión teológica consiste en que después de hacer nuestro estudio bíblico para hacer nuestro sermón, pensemos en cómo se relaciona lo que voy a predicar con el Evangelio. Va a haber audiencia en nuestra congregación que no es salva y decirles, bueno, hijos obedezcan al Señor, padres eduquen a sus hijos bien, esposas amen a sus, obedezcan a sus, sujétense a sus esposos, esposos amen a sus esposas, y decírselos así, simple y sencillamente vamos a crear en esa audiencia no salva la idea de que si yo lo hago, ya estoy más cerca de Dios. También va a crear, va a haber gente salva y también les mencionamos esto y es muy bueno, pero también les vamos a crear en la mente de los ya salvos la idea de, si yo lo cumplo, soy más espiritual que aquel que no lo cumple, que aquel que no puede educar a sus hijos de una manera correcta, que aquel que no puede hacer que sus hijos le obedezcan de una manera correcta y boom, ahí entra, les ayudamos a ser orgullosos. Y está el otro grupo que dice, pues yo hago lo que puedo, me esfuerzo, le echo ganas y de todas maneras no puedo educar a mis hijos. O la esposa, yo hago lo que puedo, me esfuerzo, pero no me puedo sujetar a mi esposo. Soy inferior, no soy digna o no soy digno de estar entre los grandes de la iglesia. Y creamos gente que se desanima. Pero a ambos grupos los tenemos que llevar a que sin Cristo no podrían cumplir. Que sin Cristo nadie puede cumplir. Que necesitamos de Cristo. Para el salvo y para el no salvo, necesitamos enfatizarle que aunque intentarse cumplir sin Cristo no vale nada. Entonces, a eso se refiere con esta reflexión teológica. Y muchas veces fallamos ahí al no buscar la manera de relacionar nuestra predicación con el Evangelio de Cristo. Alguien decía, pero es que si en todas partes predicamos el Evangelio, la gente se va a aburrir. Bueno, entonces el problema no es el Evangelio, el problema es el predicador que no lo está presentando bien. Pero cada predicación debe de alguna u otra manera enfilar a que necesitamos de Cristo, ya sea para salvación o ya sea para vivir lo que estamos predicando. Entonces, leyendo con los instintos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo mostró que las escrituras se referían a Él. Pablo, leyendo con los instintos de Pablo, demostró que las escrituras se referían a Cristo. Charles Spurgeon, dentro de las cosas buenas que hace, una vez el hermano Gabriel me regaló un libro de Carlos Spurgeon. Odié ese libro y todavía siempre que lo menciono odio ese libro porque lo presentan como la persona más perfecta que jamás haya habido en el planeta. Ya ni David, o sea, David se queda corto con Carlos Spurgeon. Fumaba tabaco y lo ponen así como que hizo algo bueno. Creó un caos alguna vez en una iglesia y no, fue un héroe porque hizo esta otra cosa. Entonces, esos libros como que me desesperan porque ya ni la Biblia presenta a sus héroes como héroes perfectos. Pero bueno, Carlos Spurgeon dijo, desde cada texto de la Escritura hay un camino a Cristo. Nuestra tarea es encontrar el camino. Cada texto tiene una manera legítima de apuntar a Cristo y enfatizo esa palabra legítima porque también hay que tener cuidado en no torcer las escrituras para que hablen de Cristo cuando no están hablando de cierto aspecto del Mesías. Hay que tener mucho cuidado, pero Spurgeon dice, cada texto de las escrituras muestra un camino hacia el Mesías. Y de hecho, si han estado observando, oyendo los audios del panorama del Antiguo Testamento, la idea es que a partir de Génesis 3, todos los textos empiezan a enfilar a hacer la historia de la redención. Empiezan a enfilar hacia el Mesías de una u otra forma. Inclusive Job nos muestra su sufrimiento de una persona perfecta y recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Pero Job mismo está consciente que no es perfecto. Y entonces está apuntando al que sufrió realmente la mayor de las vergüenzas y tragedias
que es Cristo. Porque de Cristo sí definitivamente se tiene que decir que Él era absolutamente perfecto, absolutamente recto, completamente temeroso de Dios y apartado del mal, y sufrió el oprobio por nosotros. Apunta Job hacia Cristo. Entonces, aprender a reflexionar sobre nuestro texto específico en términos de Jesús y del Evangelio requiere un conocimiento práctico de por lo menos tres cosas. En primer lugar, requiere que conozcamos el método histórico crítico de las Escrituras. Básicamente que entendamos que la Biblia es historia y que apunta en una dirección hacia la redención. Y tenemos que tenerlo bien manejado. Cada libro, cada evento va agregándole un paso más hacia el Mesías. Y cuando llega el Mesías, cada libro que viene después le agrega un paso más hacia la segunda venida o hacia reforzar lo que pasó en la primera venida. Pero toda viene en una fila histórica básica. Y luego, la segunda cosa que tenemos que conocer es teología bíblica. ¿Qué es eso? Estar familiarizados con la Biblia. Básicamente, no es un libro de teología, es estar familiarizados con la Biblia. Básicamente es, ¿cómo se llama? Realmente no se puede predicar si no leemos Biblia. Eso es lo que nos está diciendo teología bíblica. Tenemos que estar familiarizados con de qué trata cada libro, y no se vale ir a los resúmenes de los libros. Eso es trampa. Es estar familiarizados leyendo constantemente, tener nuestros devocionales, tener en mente lo que hemos leído, hacer anotaciones de nuestros devocionales personales, de cada estudio bíblico que tenemos, que adquirimos, pero eso es importante. Y entrelazarlos. Es decir, no estudiar la Biblia, a veces la estudiamos como que Josué no se relaciona con Deuteronomio más que en la transición. Y no, hay que reconocer que Josué se relaciona con todos los demás libros antes y se relaciona con los posteriores. Es tener en mente en esto de teología bíblica que cada pasaje tiene una relación con pasajes anteriores, con los evangelios, de una u otra forma sí se relacionan. Entonces tenemos que conocer el método histórico, tenemos que conocer teología bíblica, y en tercero, teología sistemática. Ahí sí se requieren libros. Ahí sí se requieren libros de teología sistemática. ¿Qué es teología sistemática? Es el estudio de Dios de forma ordenada. Básicamente es eso, teología sistemática es el estudio de las doctrinas de la Biblia, incluyendo la teología de la doctrina de Dios, de una manera ordenada y agrupada. Mientras en teología bíblica es conocer la Biblia, en teología sistemática es conocer las doctrinas de la Biblia y agruparlas por orden. Teología propia, bibliología, ¿cómo llamamos? Soteriología, etcétera, las diferentes teologías. Y esas son importantes, vamos a ver por qué son importantes tener un conocimiento teológico sistemático, ordenado. La teología bíblica la adquirimos personalmente. Esa realmente no se requiere leer otros libros, se requiere leer la Biblia. La teología sistemática sí, a menos que nosotros seamos teólogos sistemáticos y empecemos a elaborar nuestra propia teología sistemática, lo más fácil es pedir consejo y que se nos den buenos libros de teología sistemática. Y conseguir libros de teología sistemática son muy útiles. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí antes de empezar con el método histórico? Porque la ventaja de que nadie entró a WhatsApp es que es libre el tiempo hasta que pues, nos vamos a detener en unos 5 minutos antes de terminar. Porque cuando entras son 40 minutos. Ya,
Ahí termino. Muy bien, entonces vemos el desafío del método histórico crítico. Corremos constantemente el riesgo de tratar la historia de nuestro pasaje como algo irrelevante y como un trampolín para el evangelio. La Biblia y cada pasaje de la Biblia tiene una ubicación histórica importante que tenemos que siempre tener en cuenta. Nuestro pasaje está ahí por algo. Está insertado ahí por algo y tiene un orden por algo. Vamos a encontrar algunos pasajes que no siguen el orden del tiempo, que de repente están en un tema y de repente pum, van hacia atrás o se van muy adelante, pero está ahí. Pero por alguna razón Dios inspiró al escritor para que quedara allí. Entonces, a veces agarramos el pasaje, medio lo leemos y de ahí brincamos al evangelio. No lo debemos hacer. O sea, tenemos que estudiar bien de qué se trata el pasaje, nuestra historia, nuestra narración. Estamos a una generación de ver la Biblia como una mitología moral, más que como la verdad. Y eso es producido por no ver la Biblia como historia. Yo sé, soy historiador, entonces voy a defender mi materia. Pero me acuerdo de una vez un programa que había de concursos donde tenían que decir ciencia. Y ya daban una pregunta y la persona si respondía, ganaba puntos, si no respondía le decía, tú eres el rival más débil, adiós. Pero cuando llegaban a la Biblia, me acuerdo 2 ocasiones que dijo, mitología. Sansón, ¿quién le cortó el cabello a Sansón? Y uno dice, error, no es mitología, es historia, es algo que fue verdad. Tenemos que tener cuidado en enfatizar y animar a los maestros de clases de niños a que a la hora de dar su clasecita con dibujos, no lo den como si fueran historias, como si fuera, bueno, pues voy a ver la historia de Daniel, en el sentido de historia con H minúscula, como si fuera una mitología. No, Daniel fue real, Josué fue real, los apóstoles fueron reales, las epístolas fueron escritas por personas reales, no es un conjunto de mitología, es historia. Es historia escrita en el estilo antiguo, eso es cierto, pero es al final de cuentas historia, y como es inspirada, podemos decir que es historia verdadera. Luego hay títulos así como que historia verdadera de la conquista de la Nueva España. No es tan verdadera porque tiene una cierta tendencia del corazón de la persona a algo, pero la Biblia no. La Biblia es inspirada y es la verdadera historia de la redención. Es posible que como predicadores, tratando de predicar a Cristo, destruyamos el fundamento mismo de las Escrituras, no tomando en cuenta su historia. Esto pasa, por ejemplo, cuando contextualizamos. Agarramos un pasaje y en nuestra mente buscamos qué quiso decir Dios. O qué puedo yo decir de este pasaje, más bien. ¿Qué puedo decir yo de este pasaje? Ya me salgo de lo que realmente significó este pasaje, de lo que realmente fue su historia, ignorando que en realidad fueron eventos que pasaron. Y al ignorarlos, aun cuando tengamos la buena intención, es que yo quiero presentar a Cristo en mi pasaje. Al ignorar su historia, tendemos a presentarlo de manera como si fuera un mito o algo que es intrascendente en leer. Le tenemos miedo a la teología, o incluso la vemos como irrelevante y peligrosa. Cuando no buscamos el significado histórico, qué realmente fue lo que pasó, no lo encajamos con otras historias de la palabra de Dios, es porque le tenemos miedo a la teología. Cuando pensamos en teología, inmediatamente pensamos en gente con corbata de una biblioteca, que se está imaginando cosas. Y tenemos miedo. Me acuerdo hay un grupo de iglesias que están peleándose con otro grupo de iglesias porque las otras iglesias usan mucho teología. Y este grupo pues asume que ellos están mal porque son muy intelectuales.
Pero cuando uno ve los argumentos, oye, los argumentos de este grupo, uno dice, les falta teología, porque aun cuando el otro grupo esté mal a llenar de intelectualidad sus predicaciones, a este grupo le falta entender de qué se trata la Biblia. Y luego los oye uno predicar y empiezan a predicar de las zorras o de las chanclas o de cualquier otra cosa y uno se queda con, les falta mucha teología. Le tienen tanto miedo a la teología que caen en otro extremo, no la usan y predican, se salen de la ortodoxia teológica y terminan predicando sin querer, ¿cómo se llama? Herejías, por un lado, o a veces simple y sencillamente insultan a la Biblia. O sea, la usan como trampolín para sus predicaciones, pero al no usarla, aunque no predican una herejía, muestran que no creen en ella como palabra suficiente para predicar. Entonces, especialmente cuando estudiamos o predicamos el Antiguo Testamento, tendemos a cristianizar el Antiguo Testamento, pensando que así se producirán efectos cristianos. Asumimos que David era cristiano y que Saúl no era cristiano. Asumimos que Abraham era cristiano, que los personajes justos de la Biblia eran cristianos y los predicamos como cristianos, cuando en realidad ninguno de ellos era cristiano. Ellos vivieron antes de Cristo, entonces no eran cristianos y tratamos de cristianizar el Antiguo Testamento cuando en realidad el Antiguo Testamento no se puede cristianizar. Se puede apuntar hacia el Mesías, pero no se puede transformar la esencia del Antiguo Testamento a convertirlo en un texto cristiano, porque no lo es. Es la base, es el contexto del cristianismo, pero no es el cristianismo. La situación de David es muy diferente a nuestra situación. Su forma de expresión de fe es distinta, por la posición histórica en la cual vive David, y tenemos que entenderlo así. No todos los pasajes apuntan hacia la vida cristiana. ¿Cómo podríamos predicar la vida de Jefté? Sacrificando a su hija. O la vida de, creo que es Ahod. No me acuerdo cómo se llama. Eglón. ¿Cómo podríamos predicar jueces tratando de cristianizar a sus personajes? No, o tratando de cristianizar a Abraham y a Lot. Lot, el cristiano que ama al mundo. No, Lot no era cristiano. Lot refleja algo y tenemos que encontrar qué es lo que refleja, pero Lot no era cristiano mundano. Él era otra cosa. Entonces, ¿pueden los pasajes del Antiguo Testamento ser predicados como textos cristianos sin socavar lo que significaron en su texto original? No. En realidad no se puede predicar el Antiguo Testamento como un texto cristiano sin socavar lo que significaron en su contexto original. Debemos de buscar cómo predicar legítimamente a Cristo desde el Antiguo Testamento sin cristianizar a los personajes que nunca fueron cristianos o que no tenían ni siquiera noción del Mesías. Entonces, Habacuc capítulo 3, Habacuc capítulo 3. Vamos a leerlo y de ahí vamos a partir hacia una pequeña tarea. Vamos a leerlo alternadamente. El uno, el hermano, luego el dos, Miguel, luego el tres, yo, y así damos vuelta. Hermano Salomón. Oración de Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz
Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Bueno, hermano. Bien. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Susán en la aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te armaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Selah, hendiste la tierra con ríos. Tuvieron Señor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu pueblo. A veces en la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de tus guerreros, que como tempestad se cometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz tentaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo entre los vanidad con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya ovejas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Muy bien. ¿Han oído predicaciones y que dicen, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos? Muy buenas predicaciones, diríamos, y que van a tener diferente tema, pero las pueden pensar en el contexto a qué se refiere esa petición. Está dicha en un momento histórico específico. ¿En qué momento está viviendo Habacuc? ¿Qué está pasando en el libro de Habacuc? Es un libro cortito, se lo pueden leer, son 3 capítulos. Entonces, no es hacer un bosquejo de Habacuc 3, es pensar de qué se trata Habacuc 3. Es una oración. ¿Qué está pidiendo en el contexto histórico? ¿Qué está pidiendo y cómo se puede relacionar con el Evangelio? Si tiene una relación y no precisamente ese de, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque ya en su contexto está pidiendo otra cosa que probablemente no estábamos considerando, y la reacción al final de Habacuc les va a mostrar más o menos cuál es su intención, qué está queriendo hacer en ese poema. Entonces la tarea es, también para los de allá en casa, es leer Habacuc 3, leer Habacuc, leer el libro de Habacuc, buscar más o menos en qué momento histórico está hablando Habacuc, para darle el significado a ese, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y van a notar si realmente se refiere a lo que han escuchado de ese texto como predicación, porque aisladamente puede significar mucho. Si agarran ese pasaje, pueden hablar acerca de avivar la obra, de avivamiento, de que pues nos volvamos a dedicar a Dios. Pero cuando agarran el contexto, van a notar de qué se trata y que puede ser sorpresa. Que se trate de otra cosa que en realidad de estar pidiendo ahorita sería bastante peligroso en cierta manera. Entonces, esto vamos a ver si aviva en tu obra pierde el contexto o no. ¿De qué habla el 3? ¿De qué habla el 3 realmente en su contexto después de leer 1, 2? Y de a lo mejor investigar en qué momento vivió Habacuc. No recuerdo que diga el momento aquí.
en el pasaje, pero sí pueden buscar en qué momento vivió Habacuc y más o menos van a entender de qué trata el 3. Y con eso terminamos. Vamos a orar, hermanos, saludamos ya en oración. Señor, gracias esta noche por la clase, Padre, que sigamos aprendiendo cada día más. Como usted puedes para predicar su palabra. Bendice a mi hermano Edel, esto, estamos aprendiendo, damos sabiduría y para tratar lo que es. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.